¿Cómo están? Yo soy Maneta Tubrián y tengo el placer de comentarles que ya abrieron las inscripciones para los labs. Como ya saben, y debido al éxito que tuvo este proyecto, estamos en la cuarta edición del Laboratorio 1 y la segunda edición del Laboratorio 2. Este proyecto, que comenzó hace casi un año en esta instancia, realmente empezó a crecer orgánicamente por los efectos y por la repercusión que tuvo entre todos aquellos que cursaron los laboratorios. Muchas veces es bastante complejo incluso expresar con palabras lo que sucede en los labs, porque más allá de un curso ordinario de filosofía, son una experiencia filosófica al fin y al cabo. Y de hecho por eso se llaman laboratorios. Son laboratorios porque hacemos filosofía práctica, hacemos ejercicios, aprendemos a pensar filosóficamente, a ver filosóficamente con la mirada de la mente, como podríamos decir, y realmente ejercemos lo que ya han dicho muchos de nuestros compañeros que participan. De hecho pueden ver las experiencias en YouTube para conocer un poco más en detalle lo que es estar en los laboratorios, pero realmente hacemos filosofía, no solamente estudiamos filosofía. Como saben, tenemos dos laboratorios abiertos. El laboratorio 1, estudios en subjetividad, de 25 clases, y el laboratorio 2, estudios avanzados en subjetividad, de 35 clases. Muchos consultan si es necesario hacer los laboratorios en orden. En una primera instancia podríamos decir que sí, pero cada uno de los laboratorios comienza desde su propia base filosófica, así que pueden incluso comenzar por el 2, sobre todo si les interesan más las cuestiones de fenomenología, de todo lo que es filosofía trascendental, y comenzar por el laboratorio 1 si quieren tener básicamente toda la experiencia de lo que sería el laboratorio desde los conceptos más básicos. Vamos a ver los detalles de cada curso. Siempre que hablamos del laboratorio 1, a mí me gusta comenzar con esta imagen. La primera es el nacimiento de Venus, de Botticelli, y la segunda es un fenómeno posthumano llamado salvia. Fíjense que hablamos de dos paradigmas enteramente distintos, de dos formas de comprender el cuerpo, la mujer, la anatomía, la belleza, dos filosofías totalmente distintas. Y lo que hacemos en el laboratorio es tratar de comprender este pasaje, el pasaje de un paradigma al otro paradigma, es decir, todo lo que tuvo que haber pasado o nos tuvo que haber pasado para que pasemos de una instancia a la otra, de un paradigma al otro, de una forma de pensar al sujeto a otra forma de pensar el sujeto. El laboratorio 1 tiene tres grandes bloques: modernidad, posmodernidad y posthumanismo, porque la idea es comprender, justamente como mencionamos, la transfiguración y toda la mutación que sufre el concepto y la noción del sujeto y la subjetividad a lo largo de estos tres grandes momentos. Cuando veamos modernidad, vamos a dedicar las primeras 5 clases a comprender lo que es la modernidad. Vamos no solamente a verla cronológicamente y literalmente, sino también transversalmente. Vamos a ver distintas categorías de análisis de la modernidad, vamos a ver todos los hechos históricos que determinan la modernidad, y en esta instancia vamos a hacer distintos laboratorios de lectura que nos van a ayudar a profundizar en las temáticas. Un segundo momento de este primer bloque es ya subjetividad moderna, es decir, ya vimos lo que es la modernidad y ahora nos interesa ver cómo es esta subjetividad que atraviesa la modernidad. Y en una tercera instancia vamos a trazar las paralelas justamente con el arte de la época, es decir, vamos a ver subjetividad en la estética moderna y vamos a hacer todo el atravesamiento desde el Renacimiento hasta el Romanticismo. La idea es siempre trazar paralelas con el arte y nunca perder la coordenada del arte de vista, porque el arte, como expresión y materialización del espíritu de una época, nos ayuda a comprender mucho sobre la época en la cual vivimos como una representación material de nuestra época. De hecho, el arte muchas veces nos ayuda a comprender cuestiones que desde la filosofía no podemos aún abordar, y con el arte se hacen visuales, se hacen materiales y nos dan un impacto mucho más claro de los fenómenos que estamos tratando. El segundo bloque es el de posmodernidad, y aquí con la misma lógica vamos a ver los fundamentos de la posmodernidad, es decir, todos los discursos filosóficos que preparan el final de la modernidad y la entrada en la posmodernidad. Vamos a ver la subjetividad posmoderna, aquí vamos a hacer laboratorios de lectura, de escritura,
Y también vamos a tener en cuenta el eje estético, como mencionamos anteriormente. Aquí vamos a ver estéticas posmodernas, todo lo que es arte contemporáneo, las vanguardias de principios del siglo XX, para poder comprender cómo se va configurando esta subjetividad posmoderna. Y en un tercer bloque ya entramos en posthumanismo. Y aquí vamos a ver transhumanismo, sus similitudes, sus diferencias con el posthumanismo. También vamos a hacer laboratorios de lectura de los representantes y de los referentes más importantes del posthumanismo, y vamos a entrar de lleno en subjetividad posthumana, viendo distintas categorías de análisis que nos ayudan a comprender estas nuevas subjetividades. En esta instancia también vamos a ver estéticas posthumanas y vamos a hacer ejercicios de análisis al respecto. De hecho, en la última clase del primer bloque, el bloque de modernidad, vamos a hacer una presentación y con esto cerramos toda la primera parte de nuestro laboratorio. Las presentaciones tratan de lo siguiente: son 3 obras sobre las cuales vamos a trabajar: el discurso filosófico de la modernidad de Habermas, el debate modernidad-posmodernidad de Casullo y itinerarios de la modernidad de Casullo, Forster y Kaufman. La pauta es elegir uno de estos 3 libros, elegir uno de los capítulos y hacer una presentación de 5 a 7 minutos. Y esto obviamente va a estar seguido por una instancia de debate en donde vamos a poder hacer intercambios, comentarios y preguntas acerca de las temáticas tratadas en las presentaciones. Entremos en el laboratorio 2. Como dijimos, el laboratorio 2 es estudios avanzados en subjetividad y son 35 clases. Si la duración del primer laboratorio son más o menos unos 3 meses, el laboratorio 2 dura unos 4 meses y medio, ¿sí? Veamos la anatomía de nuestro laboratorio. Comenzamos nuestro laboratorio con las críticas a la metafísica de la subjetividad. Esto de alguna forma nos abre el panorama de lo que son las escuelas de pensamiento más predominantes del siglo XX e incluso hasta hoy en día, que intentan superar la metafísica, superar el pensamiento metafísico y así como también superar la metafísica de la subjetividad y todo pensamiento en torno a lo que es la noción moderna del sujeto. En este bloque vamos a ver autores como Nietzsche, Foucault, Heidegger y vamos a ver cómo ellos ponen las bases filosóficas para lo que va a ser el clima general del siglo XX y el intento de salirse de todo paradigma de la subjetividad. Nuestro segundo bloque es metafísica de la subjetividad y aquí nos vamos de lleno a lo que es la metafísica centrada en el sujeto. Vamos a estudiar qué es la metafísica, vamos a ver cuál es la diferencia entre la metafísica de la antigua Grecia y la metafísica moderna y cómo el sujeto se convierte en el fundamento de esta nueva metafísica. Para poder entender este giro que se da en la metafísica, entramos en nuestro tercer bloque, que es el panorama general de la modernidad, es decir, cómo los cambios, el clima, los avances científicos, políticos, religiosos de la época contribuyen a esta consolidación de este entendimiento del sujeto. Todavía más específicamente entramos en los pensadores de la metafísica de la subjetividad, que son 3 fundamentales y que constituyen 3 grandes momentos de este desarrollo de la metafísica de la subjetividad, que son Descartes, Kant y Hegel. En cada uno de ellos hacemos laboratorio de escritura, laboratorio de lectura, así como también vemos la diferencia entre los sistemas y su aporte a lo que sería la metafísica de la subjetividad. Ya en nuestra última porción del laboratorio entramos en lo que llamamos los retornos de la subjetividad, porque claro, luego de un siglo XX y obviamente nuestro siglo XXI, donde ya están puestas las bases de salida del pensamiento metafísico, de salida a todo paradigma cuya centralidad es el sujeto y la subjetividad, vemos cómo la filosofía husserliana pretende renovar muchos de los elementos de la subjetividad moderna ahora como una filosofía absolutamente fundamentada que Husserl va a concebir como la fenomenología trascendental o la fenomenología pura, que va a tratar de finalmente realizar ese proyecto de filosofía como ciencia. Acercándonos ya a lo que es el cierre de nuestro laboratorio, también lo vamos a leer a Dieter Heinrich, que es otro filósofo de retornos a la subjetividad del siglo XX. Vamos a ver la metafísica revisionista que plantea Heinrich y cómo esto contribuye a una teoría de la subjetividad en el siglo XX. Y ya en las últimas clases, y tomando como referencia la compilación de Manuel Cruz, Tiempo de subjetividad, vamos a pensar preguntas como si es inevitable el sujeto, si es posible el sujeto,
si es posible el sujeto político, entre otras cuestiones contemporáneas. Y vamos a cerrar nuestra clase 25 con las presentaciones. Si en el laboratorio 1 la presentación tenía que ver con los 3 textos que habíamos propuesto, en el laboratorio 2 la temática es libre, puede ser alguna temática que hayamos tratado o que no hayamos tratado en el laboratorio, pero tiene que tener como eje y como núcleo conceptual la cuestión de la subjetividad. Cabe volver a mencionar que los laboratorios no son tan solo cursos de filosofía, es decir, la metodología del laboratorio integra distintos tipos de actividades que enfatizan este carácter práctico de lo que nosotros hacemos. Hacemos laboratorios de lectura, laboratorios de escritura, tenemos debates, desde su metodología hasta las temáticas, hasta la entera lógica de lo que son las clases, va por encima de cualquier enseñanza filosófica tradicional. Por eso en los labs decimos que es un laboratorio de subjetividad en el doble sentido del término, porque aprendemos de subjetividad, la subjetividad es un objeto de estudio, pero al mismo tiempo aprendemos de nuestra propia subjetividad. Y de alguna forma hay una relación directa entre el conocimiento que yo tengo de la subjetividad y al mismo tiempo la experiencia que yo tengo de mi subjetividad, que me devuelve el recuerdo de la libertad y de la autonomía de esa subjetividad de la cual yo soy justamente dueño. Veamos aquí la estructura singular metodológica de los labs. Así como Descartes ya había propuesto la idea de la unificación de las ciencias bajo la cúpula de la filosofía primera, o incluso como la Bauhaus había pensado la idea de crear justamente una obra de arte integral en la que puedan reunirse todas las artes, el núcleo metodológico o la forma en la cual está pensada esta pedagogía metodológica de los labs es la integración de los saberes. Es una pedagogía filosófica que no tiene precedentes, está construida especialmente para estos laboratorios y cuya representación es este diagrama que vemos aquí, que presenta distintos niveles de alcance de conocimiento. La estructura circular manifiesta este modelo de educación integral y de la reforma espiritual de los labs, integrando justamente los laboratorios 1, estudios en subjetividad, laboratorio 2, estudios avanzados en subjetividad, y laboratorio 3, en progreso, estudios en filosofía trascendental. Y todos ellos confluyen en un punto que es la ética trascendental y el pensamiento y la estructuración del sujeto posible, es decir, todo lo que nosotros sabemos confluye al final en cómo actuamos, es decir, el conocimiento, la nociología, la epistemología, todo confluye en el saber práctico, todo confluye en la ética como filosofía práctica. Y el círculo, además, nos habla también de la proyección colectiva, donde los estudiantes, todos de distintas áreas disciplinarias y de distintas raíces profesionales y geográficas, confluyen en un sendero de un proyecto de reforma espiritual, primeramente individual y después colectiva y social. ¿Y por qué aprender sobre subjetividad? Primero, para liberar al propio concepto de subjetividad de la colonización política e ideológica de hoy en día. Habrán notado que hay un uso bastante común del término subjetividad, pero esto solamente sucede bajo el manto de ciertas tendencias políticas e ideológicas que de alguna forma se han apropiado del concepto de subjetividad y solamente ofrecen una perspectiva de lo que significa y de lo que es la propia subjetividad. En los laboratorios tratamos de indagar básicamente con una arqueología filosófica del término subjetividad en lo que significa la subjetividad filosófica, la subjetividad epistemológica, la subjetividad política, una subjetividad más normativa, una subjetividad trascendental, universal. ¿Cuáles son esas estructuras universales de la propia subjetividad, incluso que permiten nuestra relación y nuestro contacto con el mundo? Hay algo que mencionamos en el laboratorio y es que toda pregunta por el ser tiene que responderse pasando antes por la pregunta sobre la subjetividad, porque en todo contacto con el mundo nos encontramos primero que está ya ese contacto de alguna forma contaminado con nuestra propia subjetividad. Entonces, ¿cómo comprender el mundo si no comprendemos antes al sujeto y a las condiciones a priori que pueden posibilitar toda experiencia, todo pensamiento del mundo? Esta subjetividad en la que indagamos en los laboratorios es esa subjetividad que Husserl decía ninguna filosofía, ninguna psicología, ninguna ciencia habían realmente descubierto y por lo tanto no habían conceptualizado. También tratamos de comprender lo que es la subjetividad política y con una arqueología de la modernidad entender cuáles eran todas las condiciones que van gestando un clima de individualismo y cómo así
modularmente se va construyendo la idea del individuo político. También vamos a ver al individuo histórico, cómo ya hay una comprensión en términos de historia de lo que es la subjetividad, ahora como el espíritu que mueve la historia. Entonces los invito a todos a que se sumen a estos laboratorios y a que podamos pensar todos juntos al sujeto posible, porque algo que también marcamos en los labs es que la filosofía es un proyecto colaborativo. La filosofía tiene que dejar de pensarse como visión del mundo, como visión de tal o cual filósofo, sino tiene que pensarse como una teoría general de lo que es, casi como una ciencia, que era justamente también el proyecto que había planteado Edmund Husserl, que también lo vamos a ver sobre todo en el laboratorio 2, pero la filosofía era para Husserl un proyecto colectivo, era un proyecto colectivo porque tenía en la base esta tendencia hacia la ciencia, y donde hay ciencia hay posibilidad de enseñar, como decía Husserl. Y aquí el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinar es lo que necesitamos para poder realmente devolverle a la filosofía su lugar en la vida real y también su estatuto como ciencia, es decir, una ciencia, una disciplina que realmente pueda ser capaz de proveer verdades y que pueda ser capaz de proveer un valor a la vida de las personas que se involucran con la actividad filosófica. Y como decimos en los labs, la filosofía forma, es una formación, pero a la vez transforma de manera individual y transforma de manera social. Y lo primero que tiene que hacer la filosofía es fomentar a la actitud filosófica, porque no hace falta que todos seamos filósofos, claro que no, pero sí que todos seamos filosóficos. Y esta es justamente la filosofía que tenemos como eje central de toda la praxis que hacemos en los laboratorios. 2 bonus que se llevan al anotarse en los laboratorios. Primeramente, se llevan una carpeta completa con la mayor parte de la bibliografía que necesitan en los laboratorios. Esto incluye unos 50 libros o más. Y segundo, se llevan una copia gratuita de mi primer libro, La Singularidad Radical, en versión EPUB. El laboratorio 1, estudios en subjetividad, consta de 25 clases, de 1 hora y media cada una. Comenzamos el 26 de octubre y terminamos el 18 de enero. Les recuerdo que esta es la última edición que vamos a comenzar en el año. El horario es de 9 a 10:30 horario Argentina y cursamos los sábados y los domingos. El formato, como ya mencionamos, es de laboratorio, es decir, hacemos masterclass, lecturas, debates, actividades en clase, es decir, que constantemente combinamos la teoría y la práctica. El plus, ya lo mencionamos, se llevan una copia gratuita de mi libro La Singularidad Radical y también una carpeta bibliográfica con más de 50 libros. El precio es de $310, lo pueden abonar en un solo pago a través de la página web o también pueden solicitar abonar en 3 cuotas y en su moneda local. De hecho, les recuerdo que el link es un link multimoneda, es decir, que pueden elegir incluso la moneda en cómo abonar. El laboratorio 2, estudios avanzados en subjetividad, consta de 35 clases, también de 1 hora y media cada uno, y se cursa en 4 meses y medio. Comenzamos de igual forma el 26 de octubre y terminamos el 22 de febrero. Se cursa de 11 a 12:30 de la mañana, horario Argentina, sábados y domingos. El formato es el mismo, formato de laboratorio. También se lleva una copia gratuita de mi libro La Singularidad Radical y el precio es de $495. También lo pueden pagar en un solo pago a través de la web o en 5 cuotas escribiendo a info@manetatulian.com. Si tienen dudas en si anotarse o no, también pueden ver los videos de las experiencias de los laboratorios que hemos hecho en YouTube para ver más detalles acerca de cómo vivieron las personas que participaron en los laboratorios este ciclo de Labs, que ya vamos, como les recuerdo, por la 4ª edición del Laboratorio 1 y la 2ª edición del Laboratorio 2. Y además hay un bonus, y es que a todos aquellos que se anoten en esta edición se van a llevar un acceso al canal de Telegram de El Cabinet. El Cabinet es el otro proyecto de formación que tenemos, que es en formato de salón filosófico, o sea que también anotándose a los labs van a tener acceso al canal de Telegram, donde yo comparto constantemente lecturas, textos, obras de arte, sugerencias para lecturas, libros, etc. Entonces, repasemos todo lo que se llevan anotándose a los laboratorios. Se llevan una carpeta con más de 50 textos que además les quedan a ustedes de bibliografía. Se llevan una copia gratuita de La Singularidad Radical. Se llevan un acceso gratuito a lo que sería el canal de Telegram, donde estoy constantemente compartiendo material filosófico. Además de la experiencia de lo que sería de los laboratorios y además de cursar lo que es casi un semestre de filosofía,
creo que la verdad es una experiencia imperdible por este precio. Saben que además pueden abonar en cuotas y en su moneda local. El laboratorio 1 lo pueden abonar en 3 cuotas y el laboratorio 2 en 5 cuotas. Pueden escribir al email que aparece en pantalla, info@manetatulian.com, para más información al respecto. Con el abono de la primera cuota ya quedan inscritos, así que nos veremos el 26 de octubre. Espero verlos pronto en los laboratorios para poder pensar de forma colectiva al sujeto posible. Gracias y nos veremos el 26 de octubre.